Hola, muy buenos días para todos. En este tutorial vamos a hablar un poquito más acerca de linealización y cómo linealizar. De igual forma, pues pueden revisar la primera clase que ahí les doy una explicación también acerca de eso. Entonces, digamos que para esta vamos a usar algunos ejemplos de mecánica. Entonces, volviendo otra vez a fuerza centrípeta, supongamos que tenemos la ecuación de fuerza centrípeta que es mv cuadrado sobre r en su forma más simple y que usted tiene un conjunto de datos de fuerza centrípeta en función del radio. ¿Listo? Entonces tiene un conjunto de datos de fuerza centrípeta en función del radio. Y pues uno los va a graficar y evidentemente la gráfica va a ser no lineal. Es decir, usted se da cuenta que a medida que aumenta R, disminuye el valor de la fuerza centrípeta. ¿Listo? Entonces es no lineal, pues por todos lados, ¿no? Ahora, ¿qué queremos hacer con linealizar? Entonces, la idea de linealizar es yo poder reescribir esta ecuación de la manera y igual a alguna constante por mi variable más otra constante, ¿sí? Es decir, algo de la forma y igual a por x más b, donde a y b son constantes, ¿listo? Y pues, ¿cómo podemos hacer eso? Simplemente comparando la ecuación. Es decir, si usted se da cuenta, mi variable dependiente la puedo tomar como la fuerza centrípeta, es decir, la fuerza centrípeta puede corresponder con y, ¿sí? De igual forma, uno se daría cuenta que B pues no sirve en este caso, entonces lo podemos remover, que digamos que no hay una constante libre, y que A por X tiene que corresponder al término mb cuadrado sobre R, ¿sí? Pero ¿cómo exactamente? Entonces, la idea es que el X tiene que ser alguna función de mi variable original, ¿sí? Tiene que ser alguna función de mi variable original. Entonces, digamos que podríamos intentar reescribir esta primera parte como mb cuadrado por 1 sobre r. ¿Listo? Para que sea un poquito más claro. ¿Vale? Y si en esta ecuación yo tomo mb cuadrado como esa constante que está acompañando a mi variable x y tomo 1 sobre r como mi variable x, como mi función x que depende de algún parámetro, ¿sí? Evidentemente me doy cuenta que al graficar y contra x, eso va a dar una línea recta. Porque mire que la relación entre la variable y entre la variable x es lineal, ¿sí? Simplemente están variando a razón de una constante. Entonces, digamos que al graficar y contra x le va a dar una línea recta. ¿Listo? Es decir, al graficar la fuerza centrípeta en función de 1 sobre r, me da una línea recta. ¿Listo? Si no lo quiere ver como y o como x, simplemente como fuerza centrípeta y 1 sobre r. ¿Listo? Entonces la idea de linealizar es eso, encontrar qué corresponde y, a qué corresponde esta constante y a qué corresponde esta función x, ¿sí? O esta variable x, en términos de mis variables originales. ¿Vale? Entonces, otro ejemplo con la misma, digamos que con la misma ecuación. Entonces podemos considerar de nuevo fuerza centrípeta, que tenemos esta vez, en vez de tener datos, por ejemplo, del radio, tenemos datos de la velocidad. ¿Listo? Entonces nuestra ecuación es la fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad al cuadrado dividido el radio, ¿no? Y en azul estoy apuntando las variables que usted tiene o los datos que se midieron. Por ejemplo, usted midió datos de fuerza centrípeta y de velocidad, ¿sí? Tiene un conjunto de datos ahí, ¿vale? Entonces, si usted grafica F centrípeta, la fuerza centrípeta en función de la velocidad, tampoco es lineal, ¿sí? Usted se da cuenta a partir de la ecuación que tienen una relación cuadrática, ¿sí? Es decir, si por ejemplo V lo pongo en 2, la fuerza centrípeta, o lo aumento en 2 más bien, la fuerza centrípeta aumenta en 4, ¿sí? Entonces tiene una relación cuadrática entre las variables. Eso quiere decir que la gráfica me va a dar algo de este estilo. ¿Listo? Me va a dar algo de este estilo. Entonces, ¿cómo lo podemos linealizar? De nuevo, quisiéramos encontrar la manera de escribirlo como y igual a alguna constante por x. ¿Listo? Donde ese x es una función
de mis variables originales, ¿vale? Entonces, comparando de nuevo, vemos que podríamos tomar la fuerza centrípeta como Y nuevamente y que básicamente todo este término que está acompañando a la B o a esa función de B es una constante, ¿sí? Entonces podría considerar esto como mi A constante y mi función X, que va a depender de B en este caso, va a ser B cuadrado. ¿Listo? Entonces si hago esta elección de variables, me doy cuenta que puedo reescribir mi función original como y igual a por x, ¿sí? Donde ese x depende de mi variable original. Eso quiere decir que si yo grafico y, que corresponde a la fuerza centrípeta, en función de x, que corresponde a b cuadrado, eso me va a dar una línea recta. ¿Listo? Eso me va a dar una línea recta. Entonces, esa sería la idea detrás de linealización. Y habría un comentario adicional. Entonces, la idea es que usted cuando linealiza, usted le puede decir al computador que le haga un ajuste lineal. O sea, usted tiene los datos que son los puntos, las cruces rojas, y el computador le puede hacer un ajuste lineal. Si usted le dice, computador, ajusteme la función A por X más B. ¿Sí? Eso funciona en Excel, funciona en Pivot, funciona en cualquier herramienta. Funciona también en Python, MATLAB, lo que sea que manejen. Usted le puede decir al computador que haga este tipo de ajustes. Y el computador le va a dar los valores de A, esto corresponde a un número, y el valor de B. ¿Listo? Corresponde a otro número, ¿vale? Pero ¿qué es lo relevante? Lo relevante es que usted sepa interpretarlos. Entonces, una vez usted ya ha hecho el trabajo de encontrar esta relación lineal, es muy fácil darse cuenta que la pendiente corresponde en este caso a la masa dividido el radio, ¿sí? De la ecuación física usted está comparando ambas cosas. Entonces, cuando el computador le bota algún valor de A y algún valor de B, probablemente en este caso el valor de B debería ser muy cercano a cero, no sé, 0,1. Y el valor de A, digamos que sea 10 en algunas unidades. ¿Qué quiere decir esto? Esto se lo botó el computador. Esto que está acá usted lo sabe de la ecuación. Entonces usted puede obtener información física del ajuste. Es decir, usted sabe que la pendiente A corresponde a 10, porque eso fue lo que le dijo el computador, pero también corresponde a m sobre r, porque usted está comparando con la ecuación original y usted dijo, venga, mi a o esa constante que está sobrando tiene que valer esto, tiene que valer esto. ¿Eso qué quiere decir? Que de esta relación que está acá, usted podría, por ejemplo, hallar el radio o la masa, ¿sí? Probablemente va a tener alguna de las otras dos variables, entonces puede hallar la segunda despejando simplemente. ¿Listo? Entonces, eso también es importante saberlo hacer, cómo obtener información física de su ajuste. Entonces, veamos un ejemplo, digamos que en Excel. Entonces, el ejemplo que les voy a dar es del péndulo. Entonces, el péndulo simple, el periodo del péndulo simple depende de la longitud. Entonces, usted tiene que el periodo depende de la longitud de esta manera. ¿Listo? Y digamos que usted tomó datos del periodo en función de la longitud, ¿vale? Entonces, cuando yo tomo esos datos del periodo en función de la longitud, que son los que tengo acá anotados, yo lo grafico y me doy cuenta que eso no sigue una tendencia lineal, ¿sí? Sigue una tendencia tipo raíz. Y es que eso ya se sabía de acá, de la ecuación. Usted sabe que al graficar t contra l, eso es una función tipo raíz, ¿sí? Así que lo podemos ver algo como 2pi raíz de g por raíz de l. ¿Listo? Entonces, eso sigue una tendencia tipo raíz. Entonces, quisiéramos linealizarlo. Eso quisiera ser lo primero que quisiéramos hacer. Entonces, linealizar, ya sabemos que es intentar escribir esta ecuación que está acá como algo del tipo y igual a una constante por x. ¿Listo? Y hallar esos valores de y y esos valores de x. Entonces, comparando la ecuación, podemos ver que de nuevo, por ejemplo, tomando el periodo como y, ya tendríamos el lado izquierdo de la ecuación y haciendo la comparación, podríamos decir, bueno, todo esto es una constante, pues lo voy a meter acá, o sea, esto corresponde a la, y raíz de L, tomando todo raíz de L como X,
ya habría reescrito mi ecuación original como algo del estilo y igual a A por X, ¿sí? Donde ese X en este caso pues es una función que depende de L, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que si graficamos Y en función de X, o sea, Y en función de raíz de L, nos debería dar una línea recta, ¿listo? Una línea recta, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo.